Estamos en la peor crisis económica que Cuba ha vivido en décadas. Y mientras tanto, miles de familias no tienen ni qué comer. Los apagones duran más de 12 horas. Y mientras todo esto ocurre, existe un pequeño grupo de extranjeros que viven en otra realidad. Extranjeros que firman contratos directamente con el ejército de Cuba. Extranjeros que gracias a un apellido se codean con la élite del país. Hoy vamos a ponerle caras a algunos de ellos. Vamos a hablar del esposo de Mariela Castro y de la red de negocios que los rodea, porque detrás de cada tienda en dólares hay una historia que casi nadie cuenta. Todo comienza con un nombre: Paolo Titolo, un italiano de origen común que llegó a Cuba y terminó convirtiéndose en el yerno de Raúl Castro. Paolo Titolo es un fotógrafo, no viene de una familia de millonarios, pero en algún momento de los años 2000 conoció a Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro y Vilma Espín. Se casaron y desde ese momento su vida cambió por completo. Hoy, Paolo Titolo no es solo el esposo de Mariela Castro. Aparte de ser uno de los jineteros más relevantes dentro de la isla, es el director general en Cuba de Amorín Negocios Internacionales, la representación del Grupo Amorín, uno de los conglomerados más poderosos de Portugal. El Grupo Amorín es líder mundial en la producción de corcho, una empresa con cientos de millones de euros en facturación, y Paolo Titolo es quien representa sus intereses en la isla. Como un fotógrafo italiano terminó representando a un gigante empresarial europeo en Cuba. La respuesta más repetida que encontré en sitios de noticias independientes fue que su matrimonio con la hija de Raúl Castro le abrió puertas que para otros permanecen cerradas. Está jineteando fuerte, como dicen en Cuba. Pero Paolo Titolo no está solo en este tablero. Existe otro italiano que lleva más de 30 años haciendo negocios en Cuba, también conocido como Bartolomeo Sabina. Sabina es el dueño de Italsaf S.R.L, una empresa italiana que desde los años 90 importa productos a Cuba. Sí, así como oyes. Este es uno de los hombres claves que puedes tener en cuenta para desmontarle a cualquier zurdo que el bloqueo, el mal llamado bloqueo que dicen los zurdos que tiene Cuba, no es tan estricto, y si el pueblo cubano está pasando hambre, no es precisamente por ello, sino por la élite y por todos estos ricachones que al final buscan por su propio bolsillo y no les importa el pueblo cubano. Durante décadas vendió a través de cadenas como Todo por Uno y después Agua y Jabón, pero en los últimos años dio un salto importante. En noviembre del 2023, su empresa firmó un contrato histórico, el primer contrato de Asociación Económica Internacional en el comercio minorista. El socio de Sabina en estos negocios no es cualquier empresa, es Tiendas Caribe, una entidad que pertenece directamente al Emporio de Gaesa, el gran conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas. Estos juntos crearon Casa Linda, la tienda que hoy funciona en el antiguo Variedades Galeano, pleno centro de La Habana. Una tienda que vende todo, absolutamente todo, en dólares. Sabina pone los productos, Gaesa pone la estructura, el personal y el control local. Este es el modelo que se repite. El extranjero aporta capital y mercancía y el aparato militar cubano aporta el control y se queda con una parte significativa de las ganancias. Aquí viene la parte más delicada y menos contada. Durante el año 2025, cuando se produjo un grave incidente de tránsito en La Habana, varios medios independientes comenzaron a investigar quién era realmente Berto Sabina, y apareció un nombre que conecta las dos historias: Paolo Titolo. Según reportes de medios como 14 y medio, Cuba Herald y otros, Berto Sabina y Paolo Titolo serían socios comerciales. Algunos incluso afirman que ambos tenían participación accionaria en la misma tienda, Casa Linda. Si esto es cierto, estaríamos hablando de algo mucho más grande que tan solo dos italianos haciendo negocios en Cuba. Estaríamos hablando de una red donde el yerno de Raúl Castro y un empresario que tiene contrato directo con Gaesa comparten intereses comerciales. Esto no es solo una inversión extranjera, esto es acceso privilegiado al poder. Esto es tener la puerta abierta de par en par al conglomerado militar que controla gran parte de la economía en divisas de Cuba. Para entender la gravedad de esto, hay que hablar de Gaesa. Y Gaesa no es una empresa cualquiera, es el holding empresarial de las Fuerzas Armadas.
controla hoteles, tiendas, importaciones y una gran parte del flujo de divisas que entra al país. Cuando un extranjero como Berto Sabina firma una empresa mixta con Tiendas Caribe, no está firmando con un socio cualquiera, está firmando con la estructura militar del país. Y cuando ese extranjero supuestamente tiene como socio al yerno de Raúl Castro, el círculo se cierra. El dinero que entra a estas tiendas en dólares no va principalmente a resolver los problemas del pueblo cubano. Obviamente que no. La realidad es palpable y lo puedes apreciar desde hace años. Y es que Cuba y los cubanos están en una miseria absoluta que cada año va peor. Una parte importante de este dinero se queda dentro del propio sistema que controla Gaesa. Y mientras tanto, el cubano de a pie sigue dependiendo de las remesas que llega desde el exterior. Paolo Titolo y Berto Sabina no son casos aislados. Durante décadas, la familia Castro ha permitido que ciertos extranjeros cercanos a ellos accedan a libertades y oportunidades de negocios que el ciudadano común nunca podrá tener. Algunos llegan por matrimonios como Paolo Titolo, otros llegan por relaciones históricas de negocios como Berto Sabina, y todos terminan operando en sectores controlados por Gaesa o por empresas estatales. El resultado es siempre el mismo, un círculo bien reducido de personas cubanas y extranjeras que se benefician del control que el régimen ejerce sobre la economía cubana, mientras la mayoría de la población vive en la escasez. Este no es un video contra los italianos, ni contra los extranjeros que quieran hacer negocios legítimos en una Cuba libre. Este es un video sobre cómo funciona realmente el poder en Cuba. Cuando el esposo de Mariela Castro representa a un gran grupo europeo, cuando un grupo de empresarial italiano firma directamente con Gaesa, cuando se abren tiendas en dólares mientras el país se desmorona, lo que estamos viendo no es desarrollo, es la consolidación de una élite que incluye a familiares y extranjeros que han sabido codearse con los dueños de la finca que es Cuba hoy. En una Cuba libre, todo esto tendrá que ser investigado. Tendremos que saber quiénes son los verdaderos dueños de estas empresas. Tenemos que saber cuánto dinero ha entrado y a dónde ha ido realmente, porque el pueblo cubano tiene derecho a conocer la verdad. Si este video te llegó, compártelo. La información es poder. Y mientras más personas sepan cómo funciona este sistema, más difícil será que siga funcionando igual. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo, abajo la dictadura. Libertad para los presos políticos y de conciencia. Se les quiere mucho, gente buena. Nos vemos en el próximo. Adiós.